Muy bien, ya saben, pueden participar hablando, ¿m? Habilitan el micrófono y participan, o pueden hablar, preguntar o hacer comentarios por el chat, ¿eh? Cualquier cosa, si no entienden algo, me piden que explique. Eh, Hay dos que no están escuchando bien, yo tampoco lo escucho. A ver, vamos a ver qué está pasando con la escucha. Para silencio. Ahora vamos a ver el volumen. Tomás escucha de 10, muy bien. Entonces, obviamente el problema no es mío, ¿eh? Lo escucho bien también. Violeta me pidió pizarrón para anotar. No me maneje el pizarrón, Violeta, ¿eh? Muy bien. Si están todos más o menos bien, vamos a ver cuántos somos. 24. Muy bien. Igualmente, ya saben, en la grabación después la subo, así pueden ver la clase en el momento que necesiten y para el final, obviamente, les va a venir de 10 tener las filmaciones de las clases con las explicaciones. Bien, vamos a empezar con donde dejamos. Vamos a dejar donde empezamos, que es la parte de depósito. Venimos con el decreto 351 del año 79, estamos todavía en el capítulo 18, artículos 165, 166, 167 y 168 son los relativos a depósitos de inflamables. Ahí está. Les recuerdo que el concepto de depósito no es la idea de almacén. Cuando el 351 habla de depósito, está hablando de almacén, no habla de tanque. El tanque es un tanque que también almacena, pero no es un depósito en el concepto de almacén. ¿Comprendido esta idea? Porque después meten la pata. El 351 tiene tres niveles de depósitos. Hasta 500 litros aplica el artículo 165. De 500 a 1000 litros de inflamable de primera categoría aplica el 166 más el 165, y depósitos de 1000 litros a 10.000 litros de inflamable de primera categoría aplica el artículo 167 más el 165. Y después tenemos que el artículo 168 habla de las equivalencias. Recuerden que las capacidades que maneja estos artículos está dado en inflamable de primera categoría. Si después el depósito va a depositar otra categoría, hay que ir a analizar el artículo 168. ¿Comprendido esto? Entonces vamos a empezar con el 165. El artículo 165 habla de inflamables con capacidad hasta 500 litros de primera categoría o sus equivalentes. Si uno analiza el volumen, estamos hablando de dos tambores y medio de 200 litros. Estamos hablando de un depósito extremadamente chiquito, que puede ser un depósito de un taller metalúrgico, el depósito de una pinturería, el depósito de una farmacia, ya que estamos ahora con el tema de la farmacia y el incendio seguido de explosión, el depósito de un taller mecánico. Estamos hablando de ese nivel de depósito, ¿eh? Un lugar donde va a tener tres tambores de 200 litros. Entonces estamos hablando de un bañito de tamaño. ¿Qué requisitos debe cumplir este depósito? Piso impermeable, que esto tiene que ver con la protección del medio ambiente. Estanterías antichispas e incombustibles. Bien, es raro encontrar las estanterías que son antichispa y incombustibles son de bronce. Y hacer estanterías de bronce es un poquito costoso. Si son antichispa pueden ser de madera, pero es combustible. Si es incombustible puede ser de acero, pero no es antichispa. Entonces, no es fácil encontrar una estantería que sea antichispa e incombustible. De las dos categorías de materiales, me quedo con lo incombustible, porque lo incombustible no aporta a un potencial incendio y además al ser incombustible va a resistir estructuralmente los embates de un incendio. Además que sea antichispa, no vamos a estar tirando y revoleando latitas de pintura y de solvente a la estantería. Así que en ese sentido me quedo con estanterías incombustibles y no antichispa. Estas estanterías
¿Mm? No queda claro acá en la redacción, o por lo menos para mí, si lo que tiene que formar cubeta es la estantería o es el piso. Pero bueno, estamos hablando de un depósito chiquito. Tiene que formar cubeta capaz de contener un volumen superior al 110% de inflamable depositado cuando éste sea no miscible en agua. Y si lo que se almacena es miscible en agua, como por ejemplo acetona, la capacidad de esta cubeta tiene que ser mayor al 120%. Porque obviamente la posibilidad de tirarle agua existe y por lo tanto tiene que tener esta cubeta capacidad de contener el agua sin rebalsar. En realidad, si estamos hablando de depósitos tan chiquitos, eh, por lo general se coloca una estantería antichispa o bandejas que hagan de contención. Iluminación artificial, si la iluminación es artificial, tiene que ser antiexplosiva. Lo cual, para un depósito tan chiquito, una instalación antiexplosiva va a salir más cara que el propio depósito. Así que deshabilitamos la instalación eléctrica común y colocamos como una gran avanzada una linterna antiexplosiva. Y ya con eso es suficiente. Si no le hacen instalación antiexplosiva, que le va a salir un poquito onerosa, más en estas condiciones. Ventilación. Estamos hablando de inflamables, por lo tanto la ventilación tiene que ser natural. Riesgo 2, ventilación natural. En este caso, mediante ventana con tejido arrestallama o conductos, pero siempre los conductos con arrestallama. El arrestallama es para evitar que una chispa desde el exterior ingrese hacia el interior del depósito. Y el arrestallama hace que esa partícula pegue contra el arrestallama, se enfríe y si pasa fría adentro del depósito. Es como un mosquitero pero metálico, para ponerlo en términos simples. Matafuegos en clase y cantidad apropiada. A ver, ¿qué clase de matafuego tengo que colocar en el depósito de inflamable? El año pasado desaprobé a uno con esto en un oral. Escucho propuesta. ¿Qué tipo? Bien, tipo B, muy bien. Clase de matafuego tipo B es inflamable. Acá en la redacción le erró, porque debería haber dicho directamente estarán equipados con matafuego tipo B o BC. ¿Qué clase? La única clase para un inflamable es B. Así que bueno, no hay otra alternativa. En cantidad, obviamente, está calculado, se tiene que calcular en base a la carga de fuego. ¿Dudas con este artículo? No, porque es fácil. El artículo 166 habla de depósitos de entre 500 y 1000 litros de inflamable de primera categoría o equivalentes. Estamos hablando de acá 1000 litros, 5 tambores de 200 litros. Tampoco estamos hablando de un superdepósito. Estamos hablando de depósitos que son limitados en tamaño. Por lo tanto, aplica todo lo que vimos para el depósito de hasta 500 litros de primera categoría, pero además tiene que tener una separación. Dice, deberán estar separados de otros ambientes, de la vía pública y linderos, ¿m? Por una distancia no menor de 3 metros. Es decir, que si lo gris es el depósito, yo lo hago cuadrado por obvias razones metodológicas, lo hago cuadrado, ¿m? La separación a cualquier ambiente, a un vecino, al lindero, a cualquier cosa que a ustedes se le ocurren, es de 3 metros a cada lado del depósito. Lo que constituiría esto un área, lo que se denomina un área de seguridad. Y sigue diciendo, valor este que se duplicará si se trata de separación entre depósitos de inflamables. Por lo tanto, valor este, o sea, este valor, el de 3 metros, se debe duplicar. Por lo tanto, son 6 metros para el primer depósito, 6 metros para el segundo depósito, lo que hace un total de una separación de 12 metros. ¿Comprendido esto? ¿Por qué puedo tener dos depósitos de inflamable de 500 litros, de 1000 litros y no uno de 10.000? Y bueno, porque a lo mejor estoy almacenando materiales incompatibles entre sí, que necesitan depósitos separados. ¿Mm? ¿Comprendido? ¿Dudas con esto? Muy bien. El 167 habla de depósitos de 1000 litros hasta 10.000 litros de inflamable de primera categoría. Está claro que estos 10.000 litros como máximo, estamos hablando del 79. Hoy quedan bastante
corto, porque hay que pensar que los sistemas de protección contra incendio han avanzado en la materia de protección y por lo tanto el control de riesgo nos permitiría legalmente tener más inflamables. Pero bueno, la legislación es esto y dice 10.000 litros. Se va a cumplir todo lo que dice el 165, que es la base: piso impermeable, estantería antichispa formando cubetas, ¿qué más? Instalación eléctrica antiexplosiva, iluminación antiexplosiva, porque la única instalación eléctrica que se puede permitir es para iluminación, etc. Además debe cumplir, uno, dos accesos opuestos entre sí, de forma tal que desde cualquier punto del depósito se pueda alcanzar uno de ellos sin atravesar un presunto frente de fuego. Así que son dos condiciones que hay acá en este inciso. Primero, son dos, ahora vemos una figura, dos accesos opuestos, en diagonal opuestos, y que además, vamos a la figura. Si este es el depósito cuadrado, como corresponde para una explicación, el opuesto es el diagonal. El opuesto no está acá, el opuesto es este. Y además, no debe alcanzarse cualquiera de estas salidas sin atravesar un eventual frente de fuego. Si yo considero que este lugar es el opuesto, cualquier persona que esté en este lugar tiene que atravesar el frente de fuego para alcanzar una salida. En vez de, si yo lo coloco en diagonal, cumplo las dos condiciones. Es el opuesto y además, si tengo un incendio en el medio, puedo tener una salida sin atravesar el eventual frente de fuego. Si el depósito tiene una construcción en L, bueno, hay que pensar la cantidad de puertas que se necesitan de salidas para cumplir estas dos condiciones. Un día tendría que ponerme a analizarlo. Además, el piso, además de formar cubeta, perdona, además de ser impermeable y formar cubeta, dice el piso deberá tener pendiente hacia los lados opuestos a los medios de escape. Obviamente, estamos hablando de un depósito de mayor tamaño, que por lo tanto, si el piso tiene pendiente hacia la salida, directamente por más que tenga dos o tres salidas, las salidas van a quedar bloqueadas por el incendio. Así que la pendiente del piso tiene que ser en dirección opuesta hacia las salidas. Para que en un eventual caso de derrame del líquido se lo recoja con canaletas y rejillas en cada lado mediante un sifón ciego. Ahora lo vemos esto. Por lo tanto, en realidad no está hablando de que el piso tenga que tener rejilla en todo su recorrido. Lo que dice es que se lo tiene que recoger mediante rejillas y canaletas. O sea que la construcción la podemos hacer de la manera que querramos mientras que cumplamos que la pendiente es hacia los lados opuestos a la salida y existe en cada extremo una canaleta con rejilla que derive el derrame hacia un depósito subterráneo cuya capacidad de almacenamiento será el 50% mayor que el depósito. Si el depósito es de 10.000 litros, el depósito subterráneo, el tanque o estanque subterráneo será de 15.000 litros. ¿Comprendido esto? Habla también de distancia. La distancia mínima a otro ambiente, lindero o vía pública estará en relación con la capacidad. Empieza con los 3 metros para los primeros 1.000 litros, parte de la base del depósito del 166, más 1 metro por cada 1.000 litros o fracción. Por lo tanto, vamos a analizar la distancia. Son 10.000 litros del depósito. Son 3 metros para los primeros 1.000 litros. Y me quedan 9.000 litros más. Por lo tanto, es 1 metro cada 1.000 litros. Son 9 metros más. O sea que la distancia máxima que va a tener que tener de separación este depósito son de 12 metros hacia cualquiera de los lados que constituye el depósito. Normalmente este tipo de depósito está como las estaciones de servicio, separada en zonas por rejillas,
que conducen mediante pendiente hacia los depósitos que pueden ser uno o pueden ser dos, depende la configuración que querramos tener. ¿Dudas de este tipo de depósitos? Vayan diciendo si tienen duda o no. Yo voy siguiendo, así no lo hacemos tan aburrido. Y lo mismo que en el depósito del 166, la separación se duplica entre depósitos de inflamables. O sea, ¿qué separación se duplica? ¿Qué distancia? Esta distancia. O sea que esta, si tengo que colocar dos depósitos de 10.000 litros vecino uno del otro, la distancia de 12 metros se duplica. O sea, son 24 metros para el primer depósito y 24 metros para el segundo depósito. ¿Comprendido esto? Muy bien. Ya acá no habla de matafuegos. En realidad, de matafuego es obligatorio porque lo establece el inciso 4 del artículo 165. ¿eh? Vamos para atrás. Dice, además de lo predeterminado, cumplirá lo especificado en el 165. Y el 165, vamos para atrás a repasarlo, establece en el inciso 4 que tendrá que tener matafuegos. O sea, el depósito de 10.000 litros tiene que tener matafuegos. No se exime de la obligación de matafuegos. Lo que sí le está pidiendo una instalación de extinción adecuada al riesgo. O sea, acá hay que hacer un análisis de riesgo de incendio y ver qué otro sistema de extinción de incendio tendremos que colocar. O una instalación fija de polvo químico seco, una instalación fija de dióxido de carbono, depende del análisis que corresponda. Agua, no, espuma puede ser. Espuma de baja expansión o de media expansión, podríamos pensar que es una instalación adecuada. ¿Comprendido el 167? Muy bien. Equivalencias. Vamos a analizar el 168 y vamos a analizar las equivalencias. Empieza diciendo, un litro de inflamable de primera categoría no miscible en agua es igual a 2 litros de igual categoría miscible en agua. Un litro de inflamable de primera categoría no miscible en agua como la nafta es igual a 2 litros de inflamable de primera categoría miscible en agua. O sea, si hablamos del depósito más grande que es de 10.000 litros, puedo almacenar 10.000 litros de nafta o 20.000 litros de acetona. Si no me equivoco, la acetona es miscible en agua. Supongamos, si no, perdón por el error. Entonces, a la base que es 10.000 litros lo multiplico por 2 para encontrar la capacidad de un inflamable de primera categoría miscible en agua. ¿Comprendido esto? Porque después las cuentas las hacen al revés. Yo acá no tengo ejercicio, pero sí los voy a colocar cuando haga el cuestionario. Y después dice, y a su vez, cada una de estas categorías equivale a 3 litros de inflamable similar de segunda categoría. O sea, vamos al gráfico. Cada una de estas categorías, inflamable de primera no miscible en agua, inflamable de primera miscible en agua, equivale a 3 litros de segunda categoría de igual característica. O sea que 1 litro de inflamable de primera categoría no miscible en agua equivale a 3 litros de inflamable de segunda categoría no miscible en agua. ¿Qué es primera categoría y qué es segunda categoría? Anexo 7, inciso 1. Ahí están todas las definiciones y ahí les va a decir que es un explosivo, que es un inflamable de primera, que es un inflamable de segunda, que es muy combustible, eso ya lo vimos. Recuerden que el 351 en algunos casos tiene definiciones, así que se autodefine en sí mismo. Y después, 2 litros de inflamable de primera categoría miscible en agua equivale a 3 litros de inflamable de segunda categoría miscible en agua. Por lo tanto, 2 por 3, 6. ¿Dudas con esto? Uno de segunda categoría no miscible en agua sería queroseno. Si yo quiero tener almacenado queroseno, recipientes con queroseno, puedo tener hasta 30.000 litros en el depósito de tercer tamaño.
podría tener un depósito entre 1.500 y 3.000 litros, o un depósito de hasta 1.500 litros. Si fuese queroseno, que sería un inflamable de segunda categoría no miscible en agua. Y de segunda categoría miscible en agua en este momento no recuerdo ninguno. Tendría que ponerme a buscar. Comprendido las categorías, muy bien. Pueden participar diciendo sí, entiendo, no entiendo. Así me lo hacen más fácil. A ver, el 351 en ningún momento habla que el depósito tiene que ser de materiales de construcción, que tiene que ser un ambiente de piso de hormigón, de paredes de ladrillo, de techo de hormigón. O sea que si yo me saco ese preconcepto de depósito construido en materiales de construcción, como le llamamos en la Argentina, tranquilamente esto puede ser un depósito de inflamables del primer nivel, que sería de hasta 500 litros de primera categoría. Un depósito de metal, resistente al fuego, con ventilación, forma cubeta, miren ustedes. Esto puede ser un depósito de hasta 500 litros, tiene un tambor de 200, está en la primera categoría de depósito. ¿Es resistente al fuego? Sí. ¿Forma cubeta? Sí, acá abajo forma cubeta. ¿Tiene matafuego? Sí, le puedo colocar un matafuego en la zona, que sea exclusivo tipo B para este depósito. Otro. ¿Puedo tener esto en la zona de cercanía a la zona productiva? Totalmente. ¿Tiene instalación eléctrica? No la necesita. Y si la necesita, le cuelgo una linterna adentro, una linterna antiexplosiva en la puerta. ¿Tiene ventilación natural? Sí. Vemos que tiene una rejillita. Forma cubeta, esto tiene 200. Esto es de 500 litros de primera categoría, por ejemplo. Esto es una solución para las estanterías. En este caso, tiene una contención en el piso, pero tranquilamente estos recipientes que en principio la estantería no tiene contención, los puedo colocar en bandejas. Por lo tanto, cualquier rotura, cualquier pérdida que tenga cualquiera de estos recipientes queda contenida en esta bandeja. Es una solución muy barata y muy económica. Obviamente una bandeja metálica, no le voy a colocar bandeja de plástico. Otra solución para la contención dentro de un depósito. Distintos tipos de depósitos que no son de materiales de construcción de los tradicionales que podemos ver. Esto sería 200, 400, 600, 800, un depósito del segundo tamaño de inflamable de segunda categoría no miscible. Por ejemplo, tiene 8 por 200, 1.600 litros. Tiene contención en el piso inferior, no tiene puerta a simple vista, pero no importa, es ventilado, resistente al fuego. Acá tenemos una estantería que puede estar dentro de un depósito que tiene la contención en el suelo. Distintos tipos de depósitos, ¿eh? Son todos igualitos. Y esto ya es un lindo depósito de obrador. ¿Mm? Un contenedor adecuado y preparado para hacer depósito de inflamable. Lo levanto con la grúa, lo coloco en el camión y lo llevo hasta la zona de obra, donde tengo la obra que durará 1, 2, 3, 4, 5 meses, donde tendré que pintar y en vez de tener todo amontonado en un solo lugar, acá tengo mi depósito de inflamable. Nunca lo vi así en Argentina, así que olvídense. Pero no, tampoco es tan complejo hacerlo. Bien, ¿comprendido hasta acá depósitos de inflamables? Muy bien. Profe, una pregunta. Sí, dele. ¿El depósito dice algo si tiene que ventilar al exterior o puede ventilar a partir de otro ambiente que esté ventilado? Uy, qué buena pregunta. No, no dice. A ver,
Si yo tengo estos depósitos, este no porque esté para afuera, si yo tengo este depósito o estos, a ver, está bien que recuerden que la norma nos permite tener inflamables para producción, ¿m? Lo cual sería el depósito ideal, sería este. Ahora, el depósito como construcción, más allá de que sea un depósito de esta característica, en teoría no debería estar ventilando en el interior de un local que no esté preparado para inflamables. No sé si me explico. Claro, sí, yo lo relacioné, por ejemplo, con lo que exigen el Litoral Gas con el depósito de garrafas, que tiene que estar ventilado al exterior y no dejan que esté ventilado a través de otro ambiente ventilado. Exactamente. ¿Mm? A ver, si yo tengo este depósito que te estoy mostrando dentro de otro depósito de inflamables, no tengo ningún inconveniente. Ahora, yo no podría ventilar este depósito en un taller mecánico, dentro de un taller mecánico, por ponerte una actividad que no está preparada para inflamables. Ahí tendría que tener una ventilación al exterior, mediante un conducto, por ejemplo. Lo que pasa se va a complicar un poco que no, la ventilación mecánica no va a ser tan sencilla. Que no, perdón, que la ventilación natural no va a ser tan sencilla. Y que además, por cuestión de riesgo, no puedo por separación de riesgo, no puedo tener un depósito dentro de un área productiva. Como acá se va complicando todo un poco. Una cosa, lo que yo deposito para producción, que lo tengo que depositar bajo condiciones de depósito, y otra lo que es el depósito del cual me voy a abastecer, que no lo puedo tener dentro del área productiva. Es como el depósito de gas licuado que hablamos en el artículo 142. No sé si me explico. Sí, sí, está claro, ¿Eh? gracias. Esto que estoy mostrando acá son alternativas, más que nada para tener en el área productiva el material depositado en condiciones de seguridad. Pero depositado ¿qué? Lo que voy a usar para la producción, no el depósito del cual me voy a abastecer permanentemente. ¿Eh? Bien, artículo 169 habla de el fumadero. Dice, en los lugares donde se depositen, acumulen, manipulen o háganse lo que usted quiera con los explosivos, materiales combustibles e inflamables. A ver, empecemos a analizar. Explosivos, riesgo R1. Combustible, R3, R4 y R5. E inflamables, R2. Queda terminantemente prohibido fumar porque dice materiales combustibles. Los combustibles son R3, R4 y R5. Inflamable R2, explosivos R1. En estas 5 categorías de riesgo no se puede fumar. O sea que en ningún depósito, salvo que haya materiales incombustibles o refractarios, R6 y R7, no se puede fumar. Como no se puede fumar, tampoco se puede llevar fósforos o encendedores u otro artefacto que produzca llamas. ¿Comprendido? Yo tengo, esto del 79, yo tengo un cierto debate con recursos humanos que si una empresa en todo su predio no se puede fumar, un requisito de ingreso es que no sea fumador. Pero bueno, esto debátanlo ustedes con recursos humanos cuando les toque definir características del personal. O Si tener tú- un espacio o un a ver, patio habilitado para una fumar. cosa es lo que dice la legislación, otra cosa es lo que dice el sentido común. Si vos trabajás en una empresa que refina combustibles, no podés ser fumador. Es como que vos trabajes, a ver, perdón los que son alcohólicos, porque es una enfermedad. Es ser un alcohólico y trabajar en una fraccionadora de vino. Si vos fumás, no podés trabajar en un ambiente donde está prohibido fumar, porque el vicio te va a poder, y se los digo porque la vida me lo ha demostrado así. Ya llevo más de 20 y pico de años en esto y me he encontrado con gente fumando sin darse cuenta que estaba fumando.
O ustedes vayan a lugares donde no se puede fumar y van a ver que caminen mirando el piso y van a ver que se van a encontrar con qué cosa, con las colillas de los cigarrillos. Porque el fumador no puede dejar de fumar, especialmente aquel que ya lo tiene como un vicio muy arraigado. Se transforma en un peligro para él mismo y para toda la actividad laboral, para todos sus compañeros. Vayan a la zona a las cerealeras, a las zonas de la descarga de cereal, y y en los rincones, en las columnas y en el piso van a encontrar colillas de cigarrillos. Y no vienen volando las colillas de cigarrillos, algunas son nuevas. Porque sin embargo el que fuma tiene la viveza de guardarse la colilla ¿cómo se llama? En el pantalón, o en la chaquetilla, o en el bolsillo de la camisa. No, lo tira al piso. Entonces, una cosa es lo que dice el 169 y otra cosa es la práctica. En la práctica hay que bregar porque en las empresas donde no se puede fumar no ingrese ningún fumador como condición. Y si hay gente fumando hay que establecer un plan de salud para que dejen de fumar. ¿Eh? En una forestación, en cualquier lugar, en un depósito de papel, en un depósito común de mercadería, no se puede fumar. Profe, yo estuve trabajando un tiempo en una fábrica de transformadores Sí. y la fábrica era muy grande, inmensa y aún así no tenía un sector como para fumadores. Y durante el turno, obviamente, no pueden fumar y algunos lo han encontrado en el baño fumando y bueno, un quilombo tremendo. Pero la empresa no tenía un sector para fumadores. Yo coincido con eso. Si la empresa no se puede fumar, tampoco hay sector para fumadores. Y si de repente tenés un trabajador que tiene cierta antigüedad, que obviamente ya entró con esa condición de fumar, mandalo a una rehabilitación para fumadores. Y después discutí con recursos humanos que la condición es que no ingrese ningún fumador porque el fumador te fuma. ¿Mm? Y si hablas de una empresa chica, sale a la puerta a fumar. Porque bueno, caminó 100 metros y sale. Y el que está en una empresa que son 50 hectáreas de tamaño, y tarda 10 minutos en salir a llegar a la portería a fumar. Es como ahora está prohibido fumar en las oficinas, por lo tanto te los encontrás todo en la planta baja del edificio fumando. Y el que no fuma es un boludo porque, a ver, no tiene permiso para irse. Y entonces el que fuma tiene como cierto changüí, como cierta ventaja de que deja de trabajar y se va a fumar. Me acuerdo en un artículo periodístico salió este análisis, y entonces si el que fuma tiene permiso para irse a fumar afuera, porque adentro no puede fumar, entonces el que no fuma tiene derecho a retirarse un tiempo antes, que es el tiempo que no usó para fumar. Entonces, bueno, empezamos con todo este mundo de reclamos, pero bueno, más allá de eso, en los lugares donde hay estos tipos de material no se debe fumar. Porque el fumador lo hace en forma compulsiva, lo hace sin darse cuenta que está fumando. Algo mecánico. Va, saca el cigarrillo del bolsillo y lo prende y está en un depósito de inflamable. Y cuando se dio cuenta, reventó todo. Bueno, el párrafo que sigue ya no aplica porque obviamente las suelas de los botines son todas pegadas, no son clavadas. Y solo se permitirá fumar en lugares autorizados. Buah, acá aparece el famoso fumadero, ¿eh? Un ambiente donde se les permite a los trabajadores fumar. Pero bueno. Y después el 169 es otro de los famosos artículos que tiene varios temas. Acá debería haber un artículo que diga que cada sustancia se almacena conforme sus características físico-químicas. ¿Eh? Entonces nos evitamos de colocar este tipo de párrafos que hablan solamente de algunas características de sustancias. Obviamente, si hablamos sustancias que reaccionan con el agua, como el cloruro no me acuerdo el nombre, se me escapó el nombre, eh, entonces no la voy a almacenar en la parte baja en un subsuelo, ni la voy a almacenar en la parte baja de una estantería, la toca almacenar arriba y en una zona donde tenga techo de hormigón y no de chapa, porque si se vuela y cae vamos a estar en problemas. Limpiar y ordenar está obligado por el artículo 169. ¿Eh? No solamente una cuestión lógica
y es un derecho y una obligación limpiar, sino que está establecido y reglamentado. La eliminación periódica está en relación con el tipo de residuo. Si hablamos de residuos metálicos, obviamente la eliminación de los residuos podrá ser una vez por semana o una vez por mes o cuando se llene el contenedor. Si hablamos de residuos orgánicos, y en verano tendré que retirarlo una o dos veces por día por obvias razones que el calor le va a afectar y va a generar malos olores y va a ser una fuente de contaminación. Los recipientes deben ser incombustibles, especialmente para almacenar residuos combustibles. Si vamos a almacenar residuos metálicos, en este caso no hay ningún problema que sea un recipiente combustible. Pero si vamos a almacenar residuos de papel, residuos de aceite, residuos de trapos sucios, el recipiente tiene que ser incombustible y con tapa. Y venimos con cosas de las estivas. Prácticamente no hay nada que diga cómo tiene que ser un almacén en cuanto a su separación de estivas, en cuanto a tamaños, separación de paredes. Es bastante pobre el 351 en relación al almacenamiento de sustancias. Fíjense lo que dice, son párrafos aislados y no son coherentes entre sí muchas veces. El 170, algo que ya vimos, habíamos visto en el 160 que los materiales tienen que ser incombustibles y resistentes al fuego, y acá establece exactamente lo mismo. Los materiales con que se construyan los establecimientos serán resistentes al fuego y deberán soportar sin derrumbar la combustión de los elementos que contengan. Un poco repite y refuerza uno de los párrafos del 160. El segundo párrafo del 170 dice, y esto tiene su justificación en los establecimientos existentes cuando sea necesario. ¿Cuáles son los existentes? Aquellos que estaban en funcionamiento a la hora de que el decreto 351 entre en vigencia, abril del año 79, si no me equivoco. Por lo tanto, como toda norma no es retroactiva, no aplica hacia el pasado, en teoría la norma aplica hacia el futuro, desde el momento que entra en vigencia hacia el futuro, este artículo dice que sí, y tiene su sustento que lo vamos a ver. Dice, los establecimientos existentes, cuando sea necesario, se introducirán las mejoras correspondientes. Y esto tiene su sustento en el artículo 1 y 2 del decreto 351. El año pasado esto lo expliqué. El artículo 1 habla de los establecimientos que se van a instalar posterior a la entrada en vigencia del decreto 351. Todo establecimiento que se instale en el territorio, que amplíe o modifique, está hablando hacia el futuro. Y el artículo 2 habla hacia el pasado. Dice, aquellos establecimientos en funcionamiento, o sea que el 351 los agarró funcionando y andando, deberán adecuarse a la ley y a la reglamentación. Porque están reglamentando un derecho superior que es el derecho a la vida de los trabajadores. ¿Comprendido esto? Pasó tanto tiempo que inclusive nadie le da pelota a este tipo de detalles. No se preocupen. Bueno, esto ya lo vimos y lo vamos a ver. El 171 ya lo vimos, vamos a repasarlo así rápido. El 171 habla de sectores y las condiciones que tiene que cumplir un sector de incendio, donde dice que el tamaño máximo de un sector de incendio es como máximo una planta de un establecimiento, un piso es como máximo un sector de incendio, salvo un garage o salvo aquellos casos especialmente autorizados por la autoridad competente. El sector de incendio tiene que tener dos controles. El control de propagación vertical, evitando que el humo, los gases y el calor asciendan de un piso a otro mediante cerramientos en caja de escalera, caja de ascensor y otro tipo de conducciones que pueda tener el edificio. Y el control de propagación horizontal, dividiendo los sectores en sectores menores para separar riesgos disímiles. Todo lo que compone el sector de incendio tiene que tener la misma resistencia al fuego, o sea, piso, techo, paredes, puerta, muro, ventana al exterior, etc. Y un sector de incendio se comunica o se debe comunicar en forma directa con un medio de escape, prohibiéndose la evacuación de un sector a través de otro sector. Un repaso rápido del 171 que ya vimos. 172. Las condiciones que debe cumplir un medio de escape.
Esto también ya lo vimos, pero vamos a repasar. Trayecto de los mismos a través de pasos comunes. Se supone que estos son por pasos donde las personas normalmente caminan, libre de obstrucciones. Está clarísimo, un medio de escape no puede estar obstruido con absolutamente nada. Y la segunda parte todavía no la logro entender. Sigo sin entender qué quiere decir la segunda parte de este inciso. Esto ya hablamos, en realidad esto es un error normativo, los medios de escape no deben ser confundidos, debería salir un decreto que modifique y que solucione este tipo de detalles, pero bueno, nadie le da ni 5 de pelota. Los medios de escape, la apertura de una puerta no puede obstruir o reducir el ancho reglamentario del medio de escape. Así dice la primera parte del inciso 3. Los medios de escape bueno, recuerdo que esto no lo vimos. La clase que viene vamos a empezar que no vimos medios de escape múltiples. Me estoy acordando recién ahora y nadie me dijo nada. Pero o sea, la clase que viene empiezo con cálculos de medio de escape múltiple que ahora recuerdo que no lo vimos. El tercer párrafo del inciso 3 habla de la superposición de un medio de escape con el de circulación vehicular. Y por lo tanto, habla de que tiene que haber un espacio para circulación vehicular y un espacio para la circulación de personas, que es el medio de escape, conformando vereda, colocando baranda, etc. El tema de usos diferenciados. No hay, la norma todavía no establece, después de tantos años, qué son usos diferenciados, usos compatibles, usos incompatibles. Lo único que dice es que habla de que es compatible el uso de vivienda con oficinas o escritorio y es compatible la vivienda de mayordomo, encargado, sereno, cuidador con cualquier tipo de uso. El resto todavía está sin reglamentar, sin definir. Esto ya lo vimos. El 176 los vimos el año pasado, habla de matafuegos, simplemente lo coloco acá para recordar. La clase de fuego habla A, B, C, D. La clase K todavía, aunque existe normativamente, porque Irán ya lo incorporó, en el 351 la clase K de fuego o tipo K todavía no está reglamentada, lo cual no quiere decir que no exista. A veces las reglamentaciones van a destiempo con la realidad. Y el 351 es un ejemplo de ello. Este párrafo habla de la identificación de matafuego consistente en un número seguido de una letra, capacidad extintora y y el tipo de fuego para qué sirve. Un matafuego cada 200 metros cuadrados de superficie, 20 metros para alcanzar un tipo A, 15 metros para alcanzar un tipo B, y si es un ABC son 15 metros porque es la condición más exigente. El 177 era para tener en cuenta las superficies de líquidos inflamables, que se le agrega 1 unidad extintora B cada 0,1 metro cuadrado de superficie de líquido inflamable. Esto el año pasado lo vimos, así que lo estamos repasando así rápido, como para que no queden huecos nada más. Si hay equipos eléctricos, se deben instalar matafuegos clase C. Sea A o sea B. El C no existe como tipo de combustible, es una condición de riesgo eléctrico. Por lo tanto, el matafuegos es AC o BC. Para los fuegos clase D se contemplará en cada caso. Ninguno de los 6 agentes extintores que existen por lo general sirve para un fuego clase D. Y los fuegos clase D, que son los metales combustibles, requieren agentes extintores particular para cada tipo de metal combustible. Cuando vimos jalones o agentes limpios, vimos que el tetracloruro de carbono, el jalón 104, estaba prohibido. El 181 y el 182 son dos artículos que le tira la pelota al empleador respecto de que es el propio empleador el que tiene que analizar los riesgos y ver si no tiene que colocar equipamientos de mayor capacidad. Esto es
es una lavada de mano de la normativa, porque es la normativa la que tendría que definir en casos especiales la necesidad de equipamiento adicional y no tirarle la pelota al empleador. Por lo tanto, ¿a quién le está tirando la pelota el empleador? Al responsable de higiene y seguridad. Es el responsable de higiene y seguridad que tiene que analizar y tener el correspondiente informe, porque la única manera de demostrar que lo analizaste, que no necesitas o necesitas equipamientos de equipos manuales o portátiles de mayor capacidad. Lo mismo el 182. ¿Cómo el empleador sabe que no requiere instalaciones fijas contra incendios? Bueno, le corresponde a ustedes, cuando sean el responsable, hacer un análisis de riesgo para ver si ese establecimiento, el depósito, la fábrica o lo que sea, requiere instalaciones fijas contra incendios. ¿Comprendido estos artículos? Es el Estado, a través de un decreto, que le tira la pelota al empleador y el empleador, como no sabe, son ustedes los que tienen que salir a demostrar el 181 y el 182. Por suerte se los explico, por suerte la clase quedó grabada. A veces me viene bien esto de grabar las clases. El 183 es un artículo raro, inclusive para explicar. Si ustedes prestan atención en todo lo que vimos de incendio del decreto 351, en ningún caso menciona a las normas IRAM. Y no lo va a mencionar en todo el capítulo 18. Tampoco menciona la aplicación de normas internacionales, o normas de otros países, como normas europeas o normas de Estados Unidos, como la NFPA. Ahora, si analizamos en forma exhaustiva el 183, podemos concluir que sí, tendríamos que aplicar normas IRAM. Porque dice, el cumplimiento de las exigencias que pone la presente reglamentación. Yo no me queda claro si el 183 habla para el capítulo 18 o habla para todo el 351. Como mínimo, como el 183 está dentro del capítulo 18 de incendio, como mínimo lo voy a entender que lo que va a decir lo dice para incendios. Entonces dice, el cumplimiento de las exigencias que impone la presente reglamentación, o sea, las exigencias son los artículos que estuvimos analizando y que vamos a seguir analizando, en lo relativo a satisfacer las normas vigentes, deberá demostrarse en todos y cada uno de los casos mediante la presentación de certificaciones de cumplimiento de normas emitidas por entidades reconocidas por la autoridad competente. La autoridad competente es la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. La autoridad competente, la SRT, nunca reconoció a ninguna norma para el cumplimiento del 351. Ahora, IRA no necesita de ningún reconocimiento por parte de la superintendencia. Entonces, uno podría llegar a presuponer que cuando el 351 habla de exigencia en materia de incendio y no especifica nada, deberíamos aplicar IRA. Pero esa es mi conclusión, ¿eh? Y una conclusión a media agarrada, así media de los pelos, porque tiene una redacción media complicadita. El 184 lo vimos el año pasado, que es el control periódico de matafuego y recargas, que debe llevarse los registros, de registro de inspección, tarjetas individuales, etc. El 185 habla de un registro que no se aplica más al igual que el 186. Antiguamente, para hacer control de mantenimiento tercerizado, para hacer control, para hacer, uy, estoy trabadísimo, para controlar matafuegos de empresas de otras empresas, el que hacía el control tercerizado tenía que estar inscripto en la superintendencia. Estos registros dejaron de funcionar ya hace mucho tiempo. Lo mismo que para el que fabricaba equipamiento contra incendio. Tenía que estar registrado en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Estos dos registros, el 185 y el 186, ya hace bastante tiempo que dejaron de funcionar. El 187 ya lo vimos porque lo vimos con plan de emergencia. El empleador tiene la obligación de tener brigadas de lucha contra incendio, o lo que se denomina brigada de emergencia, y las tiene que capacitar y tiene que registrar dichas capacitaciones.
La brigada de emergencia privada, las brigadas privadas, no es algo que hace el empleador como un beneficio para el trabajador o para la sociedad. Es una obligación que tiene por imponer un peligro en una determinada actividad. ¿Comprendido el capítulo 18? Con algunas cosas medias torcidas que me salieron en el día de hoy. Entonces vamos al anexo 7. Decreto 351, anexo 7, que es el anexo de protección contra incendio que amplía el capítulo 18. El inciso 1 habla de las definiciones. La mayoría ya la hemos visto y si no, agarren el 351 y leen las que no hayamos explicado. El inciso 2 habla de resistencia al fuego. Esto también ya lo vimos, pero vamos a repasar. Hay dos tablas para determinar la resistencia al fuego. Ah, no, perdón, estoy atravesado. El cuadro 2.1 me permite determinar qué riesgos están permitidos de acuerdo a la actividad que se desarrolla dentro del lugar o la actividad predominante de la empresa. Y está dividido en tres: residencial administrativo, comercial, industrial y depósito y espectáculo y cultura. Y los riesgos son R1 explosivo, R2 inflamable, R3 muy combustible, R4 combustible, R5 muy poco combustible, R6 incombustible, R7 refractario y NP no permitido. Por lo tanto, en un hotel que entraría dentro de la actividad residencial, no puede haber explosivos, no puede haber inflamables. Solamente muy combustibles, y no sé por qué hay rayitas, porque si me permite el mayor, el menor por obvias razones también. La actividad comercial, industrial y depósito, por obvias razones, permite todas las categorías de riesgo. Y espectáculo y cultura, por ejemplo, un recital, por ejemplo, un teatro, no puede haber ni explosivos ni inflamables. O sea, la pirotecnia no va como dentro de espectáculo. Y esto está desde el 78. Por lo tanto, cuando estoy haciendo un análisis de riesgo de incendios, el cuadro 2.1 es el primer cuadro que tengo que chequear. Y en el inciso 1.5 del anexo 7 están las definiciones de cada uno de los riesgos. Riesgo 1 explosivo no lo vamos a leer, lo leen ustedes y lo analizan ustedes porque ya saben de explosiones del año pasado. El riesgo 2, inflamable de primera categoría, temperaturas de ignición o de inflamación momentánea de 40 grados centígrados. Y el inflamable categoría 2 va entre 41 y 120 grados centígrados. Si un líquido tiene temperatura de ignición de 140 grados centígrados, por más que parezca inflamable, es un líquido combustible. No entra de la categoría dentro de categoría R2. ¿Comprendido esto? No todo lo que parece inflamable es inflamable. En la Argentina tenemos esta categorización, así de simple. En otros países tienen una categorización un poquito más compleja y más detallada. Nosotros tenemos dos. Y la categoría 2 llega hasta 120 grados centígrados. El aceite entra como muy combustible, no como inflamable, porque tiene temperatura de inflamación momentánea, lo que sería temperatura de ignición, mayor a 120 grados centígrados. Se comprende esto, ¿no? Para que no metan la pata. Riesgo 3 muy combustible, riesgo 4 combustible. Si ustedes leen la definición y los ejemplos que pone, hay muy poca diferencia entre un muy combustible y combustible. Muy poquita diferencia. El 5 poco combustibles. El 5 sí, el poco combustible medianamente se entiende y se diferencia del riesgo 3 y el riesgo 4. El inciso 2.2 ya lo habíamos visto, pero lo vamos a repasar, habla de resistencia al fuego. Y hay dos cuadros, el cuadro 2.2.1 que es para ventilación natural y el cuadro 2.2.2 que es para ventilación mecánica. Se entra con la carga de fuego, selecciono el riesgo del sector y me va a decir el tiempo en minutos que le corresponde de resistencia al fuego a ese sector de incendio. Fíjense que la ventilación mecánica
o forzada no permite riesgo inflamable. Está prohibido el riesgo inflamable en ambientes donde tengo ventilación forzada o ventilación mecánica. Y directamente la rayita en riesgo 1 implica que esto no aplica a riesgo 1. Porque obviamente los explosivos no le voy a colocar paredes de estructura resistente al fuego, sino estructura resistente a las explosiones, como mucho. El inciso 2.3. La idea de este inciso es separar al muy combustible del combustible. Pero para eso se necesita la velocidad de combustión de un combustible normalizado que no existe. Así que esto no lo vamos a explicar, porque es al cohete. El inciso 3 ya lo vimos porque tiene que ver con medios de escape, lo analizamos todito, completo. El inciso 4 sirve para determinar el potencial extintor que se necesita. La tabla 1, el 4.1 es para fuegos clase A, se entra con la carga de fuego, con el riesgo y me va a decir las unidades extintoras que necesito colocar en el sector de incendio o en el sector que estoy calculando. La tabla 2 o el inciso 4.2 para riesgo clase B. Fíjense que pese a que el aceite no es un inflamable, está dentro de la clase B, porque fíjense que aparece riesgo 3. Son para los líquidos combustibles, no para líquidos inflamables. Si yo tengo aceite, voy a esta tabla, pero aplico el riesgo 3, no el riesgo 2. ¿Comprendido esto? Vamos entonces ahora al inciso 5, 6 y 7, perdón, del anexo 7. Para eso vamos a estos artículos que me salté a propósito del capítulo 18 del anexo 1, que habla de las condiciones de situación, las condiciones de construcción y las condiciones de extinción. El artículo 173, 174 y 175 definen qué son estas condiciones. Y las condiciones de situación son las condiciones de emplazamiento y acceso a los edificios. Las condiciones de construcción son las características constructivas que tiene que cumplir un edificio, y las condiciones de extinción son las condiciones, los sistemas de extinción que debe reunir un determinado uso. Y deriva estas tres condiciones al anexo 7. Explico esto así para que vean cuál es la relación del inciso 5, 6 y 7 con el capítulo 18. Entonces, vamos a encontrarnos, yo les recomiendo que tengan el anexo 7 a mano, así lo van viendo. El anexo 7 termina en el inciso 5, 6 y 7. El inciso 5 habla de condiciones de situación. Y el 5.1, condiciones generales de situación. El 6 habla de condiciones de construcción. Y el 6.1, condiciones generales de construcción. El 7 habla de condiciones de extinción. Y el 7.1 de condiciones generales de extinción. El 5.2 de condiciones específicas de situación. El 6.2, condiciones específicas de construcción. Y el 7.2, condiciones específicas de extinción. O sea que cada condición está subdividida en condiciones generales y en condiciones específicas. Las condiciones generales se aplican para todos los usos. Uso de vivienda, uso residencial, uso depósito riesgo 1, riesgo 2. Cualquiera sea el uso del sector, aplica las condiciones 5.1, 6.1 y 7.1. Y las condiciones específicas aplican de acuerdo al uso que tiene ese sector. O sea, qué actividad se desarrolla dentro del sector aplica las condiciones que van a salir del cuadro de protección contra incendios. Y el cuadro de protección contra incendio, vamos a pasar esto, no vamos a ver todas las condiciones, estas las leen ustedes.
y las analizan. Cuadro de protección contra incendios. Es lo último que tiene el capítulo 17, el capítulo 7. Vamos a estudiar el capítulo, el cuadro de protección contra incendios. Está dividido en dos grandes áreas. Vamos a analizar la primera, que es la zona de la izquierda, donde están establecidos los usos. ¿Qué uso, qué actividad tiene el uso que estoy analizando? Entonces tenemos vivienda, residencia colectiva, comercio, banco, hotel, actividad administrativa, locales comerciales, galería comercial, sanidad y salud, industria, depósito de garrafa, depósitos, y así siguen las actividades. Pero además tiene la columna de riesgos. Fíjense ustedes, vamos a comercio, actividad administrativa. Tiene riesgo 3 y riesgo 2. Local comercial, riesgo 3 y riesgo 4. Industria, riesgo 2, 3 y 4. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una industria que procesa o refina aceite o refina nafta, petróleo, estamos en industria riesgo 2. Si es una industria que es una imprenta, el papel, ¿qué riesgo sería? Riesgo 3. Por lo tanto, la industria que fabrica papel o imprime papel entraría dentro de riesgo 3. Una industria que, por ejemplo, fabrica lana entraría como riesgo 4. Un depósito de inflamables como riesgo 2. Un depósito de papel como riesgo 3. Un depósito de un material como el algodón, riesgo 4. ¿Comprendido esto? Díganme que sí, por favor, vayan diciendo algo, vayan demostrando que están vivos, please. Si no, Sí, profe, se entendió. si no parezco que estoy hablando solo como un loco, ¿viste? Es espantoso. Ustedes los voy a poner un día de hacer una videoconferencia para que vean lo que se siente hablarle a una computadora. Es espantoso. ¿Eh? Bueno, pero escriban, pónganme, qué bien que va, profesor. Denme una palmadita en la espalda porque esto está hablando solo en la computadora, es espantoso. No me voy a adaptar nunca a esto. Entonces, depósito tenemos 3 riesgos de depósitos. Por ejemplo, industria tenemos 3 riesgos, riesgo 2, 3 y 4. Depende de la actividad, el tipo de combustible que esté manejando la industria es el riesgo que vamos a aplicarle. Y después tenemos la segunda parte del cuadro que está dividido en condiciones de situación, condición específica S1 y S2, condiciones de construcción, hay 11 condiciones específicas de construcción y hay, si mal no recuerdo, 13 condiciones específicas de extinción. ¿Cómo se usa esto? Bien, vamos a un ejemplo. A ver el ejemplo que tengo preparado, ¿cuál es? Industria. Industria, por ejemplo, fábrica de papel o una imprenta. Una imprenta tiene como riesgo máximo el 3. Podríamos pensar en la industria, en la imprenta como riesgo 2, porque usa inflamable también. Pero bueno, olvidémonos que usa inflamables. Centrémonos en que tiene papel. En el cuadro que tiene el libro, en depósito tiene riesgo 2 y 3 nada más. No. A ver, esto ya lo analizamos. Puede ser algún error. Acá tenemos el original. Depósito no, riesgo 2, 3 y 4. Industria, riesgo 2, 3 y 4. Puede ser un error del apunte. Por eso yo les obligo a tener la legislación en la mano, porque uno de copiar, de pasar de un lado para el otro, comete macanas. Así que, Yo tengo la legislación y también le falta el número. y vos, ¿vieron? Boletín oficial entonces. Legislación, boletín oficial. Porque siempre en las transcripciones se cometen errores. Igualmente, a ver, que no nos escuche nadie. Nadie le da pelota a esto. Está, salvo por alguna habilitación. Esto por lo general nadie le da ni 5 de pelota, pero bueno. Vamos a analizar entonces una industria riesgo 3, una fábrica de papel. Entonces, ¿qué me dice?
que aplica, las condiciones generales aplican todas las 5.1, todas las 6.1 y todas las 7.1 aplican a la industria de la fábrica de papel. Además le aplica las específicas, fíjense la 2, la S2, la C1, la condición de construcción C1 y C3, la condición E3, E11, E12 y E13. Vamos a ver entonces la S2 que dice S2, S1, S2. Cualquiera sea la ubicación del edificio, cuando estando en zona urbana o densamente poblada, el predio deberá acercarse preferentemente con un muro de 3 metros de altura y 30 centímetros de espesor de albañilería o de ladrillo macizo u 8 centímetros de hormigón. Esa es la condición S2, que debe cumplir esta fábrica de papel, que es riesgo 3. Condición C1 y C3. A ver qué dicen. Vamos a ver qué dicen la C1 y C3. C1. En algunos casos van a leer que repite cosas que ya están establecidas en el capítulo 18. Pero bueno, el decreto 351 tiene esta construcción media rara. Si tuviésemos caja de ascensor y montacarga dentro de la fábrica, dice, las cajas de ascensor y montacarga estarán limitados por muro resistente al fuego del mismo rango que el elegido para los muros y serán de doble contacto, estarán provistos de cierre automático. En algunos casos repite, C3. Acá le establece tamaños para los sectores de incendios. Los sectores de incendio deberán tener una superficie de piso no mayor de 1000 metros cuadrados. Si la superficie es superior a 1000 metros, deberán efectuarse subdivisiones con muros cortafuegos. Y así va estableciendo todas las condiciones. Vamos a ver el E3, 11, 12 y 13. Vamos a las condiciones de extinción. La C3. La E3. Cada sector de incendio con superficie de piso mayor de 600 metros cuadrados deberá cumplir con la condición E1. Vamos a ver qué dice la E1. Se instalará un servicio de agua, cuya fuente de alimentación será determinada por la autoridad de bomberos de la jurisdicción correspondiente. Encima habla con unos términos rarísimos, servicio de agua. Estamos en el capítulo 18, en el anexo 7 de incendio, un servicio de agua es una red de incendio. No es agua para la canilla para tomar para el bebedero, porque estamos dentro del capítulo y del anexo de incendio, pero uso estos términos, es del año 79. 11. Cuando el edificio consiste de piso bajo y más de 2 pisos altos y además tenga una superficie de piso que sumada exceda los 900 metros cuadrados, contará con aviadores automáticos y detectores de incendio. Avisadores debe querer decir esto. Detectores automáticos. Eso es lo que está hablando. La 13 habla de las estivas. Fíjense que bastante avisadores. Y yo puse acá aviadores. Ah, bueno, el corrector automático me jugó una mala pasada. Avisadores, sí. Aviadores, un avión adentro del depósito. Y así se van estableciendo las distintas condiciones. Vamos a seguir un poquito más. ¿Comprendido más o menos el cuadro de protección contra incendios? Sí, profesor. Muy bien. Sí. Decreto 911. Vamos a ver que cortito. Decreto 911, Reglamento de Seguridad e Higiene para la Construcción. Hay que entender la aplicabilidad del 911. Para eso hay que entender el artículo 2. Y básicamente el artículo 2 del decreto 911 dice que en la industria de la actividad de la construcción, el decreto 351 del año 79 no se aplica. O sea que todo lo que vimos hasta ahora, que nos rompimos el cerebro para intentar deducir después de 40 años qué quiere decir el 351, cuando pisamos una construcción el 351 lo dejamos afuera y entramos solamente con el 911. ¿Comprendido esto? Capítulo 6, vamos al título de Prevención y Protección contra Incendios. Bueno, empieza diciendo el objetivo de la protección contra incendios.
pero lo más importante es lo que está en rojo. El responsable de higiene y seguridad en el trabajo, porque higiene y seguridad puede ser cualquier cosa, pero bueno, está escrito así en términos miserables, el responsable de higiene y seguridad definirá la tipología y cantidad mínima de elementos de protección y de extinción de incendios y deberá inspeccionarlo con la periodicidad que asegure su eficaz funcionamiento. O sea, estamos hablando de la etapa de obra, la etapa que es muy dinámica y que una vez que el edificio se habilite, el 911 no aplica más. Por lo tanto, ¿cuántos matafuegos tienen que colocarse? ¿Qué tipo de matafuego? Si tiene que ir red de incendio o rosadores automáticos. Si tengo que colocar espuma o tengo que hacer tal o cual cosa. ¿Qué tiene que hacer eso? ¿Quién lo define? El responsable de higiene y seguridad de la obra. ¿Y dónde lo define? Como seguramente ya estarán viendo, en el programa de seguridad e higiene. En función de los riesgos de cada etapa, cuando en una etapa de obra aparezca el riesgo de incendio, en el programa de seguridad o en el legajo técnico tendrá que aparecer las medidas de prevención y de protección para esa etapa y para ese riesgo particular de incendio. ¿Comprendido esto? Así que acá van a tener que agarrar libro y los apuntes de incendio y van a tener que ponerse a estudiar. El 89 repite un poquito el 160 del 351, prácticamente utiliza la misma terminología. También en la construcción hay que tener un plan de evacuación, porque lo dice el artículo 89, inciso B. El artículo 90 no se entiende porque después del 88, dos artículos siguientes, dice que el responsable de higiene y seguridad debe inspeccionar al menos una vez por mes. Acá dice que lo tiene que inspeccionar con la periodicidad que asegure su eficaz funcionamiento. Se ve que el artículo 90 lo escribió otra persona o una persona con mala memoria que se olvidó lo que escribió en el artículo 88. Acá te dice con la periodicidad que el responsable defina y dos artículos posteriores te dice una vez cada mes. Esto nos da la pauta de cómo se escribe un poco en la Argentina, ¿eh? Se escribe sin pensar porque no estamos hablando de 500 artículos después que me pude haber olvidado. 88, 89, 90, dos artículos posteriores, escribe esto. Pero bueno, así está el 911 y así está nuestra legislación. Poca pelota se le da muchas veces. Bueno, el 91 dice muchas generalidades, después libre de obstrucciones, accesible, no dice nada de los señalizados. El 94 habla de depósito de inflamables. ¿Recuerdan el artículo 164? Que tenía una redacción que decía que en la actividad donde se depositen sólidos, minerales, aplicaba la ley 13.660. Acá está escrito bien. Dice, los depósitos de combustibles sólidos, minerales, líquidos y gaseosos debe cumplirse con la ley 13.660 y con los artículos siguientes. El 164 está escrito al revés. Entonces establece que deben almacenarse los inflamables separados de todo tipo de materiales, con lugar, con acceso restringido y preferentemente a nivel de piso. Preferentemente a nivel de piso. Yo lo hubiese puesto obligatoriamente a nivel de piso, pero bueno, estamos hablando de inflamables. No pueden estar ni en pisos altos ni en subsuelo. Deben estar a nivel de pisos, por el peligro que implican los inflamables. Ventilados, lo cual no quiere decir que tenga que tener paredes resistentes al fuego y cubierta para evitar la radiación solar. Y en la cota más baja del terreno, para evitar que si yo lo tengo en la cota alta, cuando tengo un derrame, el inflamable va a recorrer todo el terreno. Así que el depósito va a la cota más baja, al nivel más bajo de la planta baja. Y le tengo que colocar un terraplén que haga que le haga de contención. Nada más. Es muy sencillito lo que pide para inflamables. Olvídense del inciso D. Con suerte le van a dejar colocar matafuego en el depósito de inflamables.
Esto vamos a pasarlo. El 96 copia también al 351. No se puede fumar donde hay material explosivo, combustibles e inflamables. Así que algunas cosas están buenas. El 617, y ya terminamos. A ver qué hora es, si vamos 10 minutitos más ya terminamos. El 617, el decreto 617 del año 97 es para la actividad agraria. Y al igual que el 911, excluye el decreto 351 de la actividad agraria. El error del decreto 617 es que no define qué es actividad agraria, así que no vamos a entrar en eso porque no me corresponde a mí explicar el 617. El artículo 28, productos agroquímicos. Y los agroquímicos, señores, no se almacenan con los inflamables. Por un lado van los agroquímicos y por el otro va el combustible inflamable. Ventilación e iluminación para controlar los riesgos existentes. Y no dice nada más. Y se utilizarán materiales no combustibles para los depósitos. Y nada más, no dice absolutamente más nada. Desastroso el 617. El 29, justo estamos con el tema quemas. Y siempre aclaro, el artículo 29 no habilita la quema, porque eso pasa por otra normativa. En Santa Fe está prohibida la quema de rastrojo, en Entre Ríos, acá al frente, que hoy estamos teniendo problemas todavía, está habilitada la quema que se suspendió por 120 días o 180 días hoy en el día de hoy. El artículo 29 establece las condiciones de seguridad para hacer una quema de rastrojos, que es lo que se está haciendo acá al frente en la isla para introducir ganado. Obviamente no se quema en días ventosos, y menos si el viento viene para Rosario, porque nos vamos a avivar. Previo a la quema hay que hacer cortafuego, cosa que seguramente acá al frente en Entre Ríos, en la zona de islas, no se hace. El cortafuego es para delimitar la zona de quema. Y por lo tanto hay que pasar una máquina especial que va levantando toda la tierra y por lo tanto no tengo ninguna figura, lamentablemente me olvidé de hacerlo, y por lo tanto cuando el incendio llegó a esa zona se encuentra con tierra arada y por lo tanto ahí terminó el incendio. Y lo que tiene que haber también es el responsable de fuego, esa persona que se va a quedar controlando durante todo el día para evitar que el incendio no se propague a otra zona. Y repito, el artículo 29 no autoriza la quema. Establece las condiciones en que debe darse una quema de rastrojo. Pregunta de parcial, pregunta que van a tener para responder en el cuestionario que espero este fin de semana poder hacer. Bueno, el 30 es una fantasía. El 31 no es imposible y ya tiene que ver con la calidad del grano, de lo que se almacena. Así que no deben, en este caso no van a tener que exigir mucho porque obviamente la calidad del grano tiene que ver con la fermentación y con la temperatura del almacenamiento. Así que más que una condición de seguridad es una condición de producto. Así que en ese caso no se preocupen porque el dueño del grano lo va a hacer solito eso. Tema 32, tema matafuegos. El 32 todavía está sin reglamentar. Así que, ¿qué matafuegos colocamos en una actividad agraria? Y bueno, utilizan normas IRAM porque no hay cómo establecer. El 32 no tiene reglamentación todavía después de casi 30 años. Perdón. Y sigue con algunos artículos que son bastante repetidos a otra normativa. Comprendido, ya estoy cansado, hablé mucho por el día de hoy, así que vamos a dar por finalizada la charla, la clase que viene terminamos, nos queda muy poquito para terminar y la verdad estoy cansado para seguir.